Hola a todos, espero que anden bien. Hace unos días les pasé un capítulo que se llama El contenido hacia una pedagogía de la comprensión de Perkins. Espero que haya sido de una lectura interesante para ustedes, que hayan encontrado, más allá de el leerlo, algo que les haya despertado eh, nada, la diversión misma de ver qué es lo que nos cuenta este autor, qué nos propone. Eh, a mí me parecía muy interesante rescatarlo, si bien habla de la enseñanza en general, no está hablando de la enseñanza de un instrumento musical o una enseñanza particular musical, está hablando de la enseñanza en general. Creo que es interesante traerlo a colación para nuestra didáctica, cuando yo les hablaba de que así como nosotros pusimos, utilizando el texto de Gali Moritarp, nuestro foco en aquellas tareas que nosotros como docentes hacemos para ayudar en el aprendizaje de los alumnos, estaría bueno ahora poner un foco en qué es lo que el alumno hace para poder comprender aquello que está aprendiendo y qué actividades puedo generar para que el alumno tenga una comprensión más acabada de aquellas cosas que está haciendo o que va a hacer. Entonces, hay algo que dice al principio en el texto que me parece muy importante traerles a colación, que dice comprender cada pieza en el contexto del todo y por otro lado al todo como el mosaico de sus piezas, algo así dice. Eh, Nosotros si miramos nuestra propia formación, sobre todo en las academias, en los institutos, en general, es muy disciplinar la enseñanza. O sea, uno tiene un profesor que enseña el instrumento, un profesor que enseña la armonía, el contrapunto, la audio perceptiva, la práctica de coro, la práctica de orquesta, el ensamble, eh, historia de la música, historia del arte. O sea, uno tiene como un montón de piezas sueltas que a veces se relacionan entre sí, a veces no tanto, y a veces uno, perdido entre tantas materias, se esfuerza en conseguir hacerlas bien, en cumplir, en aprobar, en pasar de año. Y no nos damos cuenta que a veces esas piezas que estamos viendo en forma suelta son las piezas que terminan conformando nuestro todo, como músicos, como artistas que somos. O sea, nosotros somos músicos y artistas porque también eh, tuvimos un maestro que nos explicó cómo poner la mano en el instrumento, uno que nos explicó cómo suena un intervalo, uno que nos habló de la historia del arte, eh, aunque sea en mayor o menor medida, piezas de mayor o menor tamaño del engranaje, todas forman parte del engranaje, y si alguna no está, posiblemente nosotros no seríamos los mismos. Lamentablemente a veces el, el tipo de conocimiento académico en los institutos eh, a veces le cuesta trazar estos puentes de unión y es el alumno el que empieza solo a unirlos. Pero no quería dejar de mencionarlo eso. Eh, Cuando él se pregunta qué significa comprender, va a Perkins, ¿no? Va a diferenciar dos cosas. El conocer por un lado y el comprender. Él va a decir que el conocimiento es un estado de posesión. Es fácil averiguar si alguien conoce algo. Es una adquisición que se tiene. Yo poseo esto, conozco esto. Ahora la comprensión, dice Perkins, que va a ir mucho más allá de la información dada. Y la comprensión, básicamente él dice que es un estado de capacitación. O sea que es un estado que va a estar vinculado al hacer cosas, actividades. Yo comprendo más o comprendo mucho porque hago muchas cosas, opero muchas acciones sobre esa cosa que estoy trabajando. Entonces él va a enumerar las actividades de comprensión, explicación, ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y contraste, contextualización, generalización. Va a hablar de las imágenes mentales. Hay una parte del capítulo que va a decir que es uno de los recursos más importantes de la mente para construir la comprensión y el conocimiento. Eh, y va a ir en un momento dado
a enumerar los 4 niveles de comprensión. Y ahora sí yo me quiero detener en esto porque me parece que es por ahí a mí lo central que me interesaría compartírtelo y que pensemos nosotros. Él va a hablar que la comprensión, como esta serie de, como esta forma de pedagogía, va a tener 4 niveles. Uno que va a ser el contenido en sí, otro va a ser la resolución de problemas, el tercero es el nivel epistémico y el cuarto es la investigación. El contenido en sí es el conocimiento y las prácticas referentes a los datos y a los procedimientos de rutina. Las actividades no son de comprensión, sino son reproductivas, o sea, la repetición, la ejecución de rutina, etc. Y las imágenes mentales son más bien particulares y algo estrechas. Gran parte del tiempo de trabajo en un aula está vinculado a actividades de contenido en sí, actividades de rutina, de repetición, de ejecución, sobre todo en el instrumento, por ejemplo. Tocar una obra, tocar otra obra, tocar otra obra, tocar un estudio. La resolución de problemas, que es el segundo nivel de comprensión, va a decir que son los conocimientos y las prácticas referentes a la solución de los problemas típicos de esa asignatura. Las actividades son la resolución de problemas, las imágenes mentales están vinculadas a las actitudes y estrategias de resolución. Va a decir que en general, por lo menos en Estados Unidos, en el sistema educativo, dice en general hay práctica de resolución de problemas, pero no hay instrucción de los conocimientos relacionados a esas resoluciones de problemas. Y en esto algo de razón tiene. Voy al siguiente caso. Resolución de problemas es proponerle al alumno que él encuentre acciones, mecanismos para resolver determinadas dificultades típicas de su disciplina. En el caso de un instrumento, bueno, te paso esta música, aprendela, están las notas puestas, pero no está la digitación. No está digitado, tenés que digitarlo vos. O en otra disciplina está la melodía, no está la armonía, armonizalo vos. Esa resolución es una resolución típica para esa asignatura que estás haciendo. Y lo que él va a decir que me parece importante es que los maestros, los profesores, tenemos que tener en cuenta que hay conocimientos que van a estar relacionados a esas resoluciones que hay que otorgárselo a los estudiantes. Porque si yo te digo, bueno, digitala vos, ¿qué conocimientos tiene el alumno sobre la digitación? Sobre qué dedo es más hábil, menos hábil, en dónde un pasaje de un dedo al otro provoca cierta sonoridad que no es efectiva, o si lo es, qué dedo es más torpe, entre comillas, y va a tener menos habilidad para la velocidad, entonces convenga ponerlo menos veces en una secuencia de digitación. Entonces, esos conocimientos, si yo los tengo mejor desarrollados, voy a poder resolver el problema mejor. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ante la propuesta de la resolución de problemas que le damos a los estudiantes, hay que traer aparejado también una serie de conocimientos. El tercer nivel de comprensión es el nivel epistémico, que es conocimiento y prácticas referentes a la justificación y explicación en la asignatura. La actividad la actividad en general es la explicación y la justificación. Y la imagen mental es la justificación y la ejemplificación. Él dice que no se usa mucho, hablando por lo menos del ámbito donde él se maneja, que es Estados Unidos. Yo voy a decirte que la justificación en general y la explicación va a tener que ser un tipo de actividad que va a ser bastante verbal, o sea, va a requerir de muchas preguntas del maestro y respuestas del estudiante. ¿Por qué estás haciendo esto así? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué pensás que esto está puesto para que lo hagas de esta forma? ¿Cómo explicarías esto que estás haciendo? Lleva a veces cierto tiempo en la clase interrumpir, porque uno siente que interrumpe el discurso de la clase hacer estas preguntas, pero creo que, como dice Perkins, nos van llevando a niveles de comprensión cada vez más altos. O sea, yo no solo sé tocar esta obra, y pude también
resolver los problemas que esta obra me planteaba, porque en ese resolverlo hay un aprendizaje, sino que también cuando yo explico por qué hago las cosas de determinada manera o por qué las cosas están de determinada manera en esto que estoy haciendo, en esa explicación, en esa respuesta que doy, también estoy construyendo una comprensión mucho más profunda sobre ese contenido que estoy enseñando y trabajando con el estudiante. A veces la ejemplificación, la explicación puede ser no verbal, puede ser sonora. Por ejemplo, yo le digo al alumno, toca este pasaje como a vos te gustaría que... ¿Por qué no me mostrás vos cómo querés que esto se articule? ¿Cómo se te ocurre la articulación de esto? A ver, ¿sí? A veces uno puede también pedir algunas ejemplificaciones que sean sonoras, ¿sí? Eh, pero ese nivel epistémico, el de la justificación y la explicación con respecto a ese concepto que se está trabajando, siempre es bueno tratar de desarrollarlo mediante preguntas o mediante actividades que lo obliguen al estudiante a dar explicaciones verbales. Y el último nivel de comprensión es la investigación. Conocimientos y prácticas referentes al modo como se discuten los resultados y se construyen nuevos conocimientos en la materia. Las actividades son plantear hipótesis nuevas, cuestionar supuestos, la imagen mental incluye un espíritu de aventura y comprensión de qué cosas sirven como buenas hipótesis, y él dice que en el sistema educativo norteamericano no se usa mucho. En algunas disciplinas del conservatorio hay más investigación que en otras. Pero él va a decir que una actividad, una pedagogía de la comprensión debería llegar a esos niveles altos. Y me parecía bueno traerte a colación este texto porque nosotros, como profesores, cada uno en su disciplina, empieza a pensar actividades para que hagan los estudiantes. Y está bueno darse cuenta que esas actividades van a ayudar a la comprensión de aquella cosa que se está haciendo. Y poder tener esta imagen muy clara de que hay niveles distintos de comprensión, que van a ser primero el contenido en sí, la resolución de problemas, el nivel epistémico y la investigación, nos ayuda un poquito a organizar nuestra estructura de trabajo para poder decir, bueno, agoté estos 4 niveles, estoy consiguiendo que el alumno tenga una comprensión más acabada de aquello que hace. Entonces, a mí se me ocurrió, al igual que con el texto de Galimoritarp, quiero aprender un poco de su disciplina, de las cosas que ustedes eligieron como carrera, como digamos de su, la cosa, perdón, de su especialidad, quiero conocerlos. Y me gustaría ver si ustedes encuentran alguna actividad que se pueda hacer en alguna clase de tu especialidad, si sos instrumentista, en una clase de X instrumento, tanto en música popular o música clásica, si sos un alumno de composición, en composición, dirección de coro, bien. ¿Qué actividades en la materia troncal de tu carrera? ¿Qué actividades hiciste? Y si no la hiciste, bueno, ¿qué actividad te gustaría que se haga en tu disciplina que esté vinculada al contenido en sí? Esa creo que es la más fácil. Ahí vas a encontrarme un ejemplo seguro fácil. Algo que en una clase de tu especialidad se haga como una actividad que esté vinculada a un nivel de comprensión que sea el del contenido en sí. Otro que sea la resolución de problemas. Podés tomar un ejemplo de algo que te haya pasado a vos, o un ejemplo que hayas visto, o un ejemplo que inventes. A nivel epistémico, ¿qué pregunta de golpe puede hacerte, te hizo alguna vez algún profesor que te haya vinculado con ese nivel de comprensión? ¿O qué actividad te pidió alguna vez un profesor que esté vinculado a ese nivel de comprensión? Y el último de investigación,
por ahí se dio, por ahí no se dio, pero estaría bueno, si no lo llegaste a vivir como estudiante, que igual trates de imaginar en tu especialidad qué actividad se le puede dar a un alumno para que aborde actividades que estén vinculados a ese nivel de comprensión, al de la investigación. Entonces, el trabajo que te pido es muy concreto, al igual que la otra vez. Eh, Trato de hacer esto porque en algún punto quiero una especie de feedback, aunque sea diferido, en la que yo por ahí planteo algunas ideas y ustedes van respondiendo, este, para ver si más o menos estamos manejando cierto código de trabajo compartido. Por eso por ahí les pongo este plazo. Por favor, para el lunes que viene, traten de cumplir con los plazos en el horario de la cursada de la materia. Bueno, ese es el último día, el lunes que viene, en ese horario, el plazo para que ustedes me lo entreguen. Y ya los que lo han hecho en la semana anterior han visto que yo me tomo un minutito para responderles, sugerir algo, si hay que sugerirlo, si está bien, también destacarlo. Pero quiero que ustedes redacten un ejemplo de cada uno, alguna actividad que ustedes hayan hecho o se hace o vieron que se haga dentro de tu disciplina, de tu materia troncal. Acá no estamos hablando del TAP ni nada, estamos hablando de tu materia troncal. Guitarra, guitarra Música Popular Argentina, composición, dirección de coros, conjunto musical didáctico. Por favor, esto sin desmerecer el trabajo de los profesores, porque a veces pasa que por ahí decís, uy, no se me ocurre un ejemplo. Bueno, inventalo, no hay ningún problema. Acá la idea es ser creativos. Si es que por ahí no tenemos un ejemplo a mano. Un ejemplo de alguna actividad que vos hayas hecho o que se haga o que te gustaría que se haga dentro de tu disciplina que esté vinculada a ese nivel de comprensión, al del contenido en sí, al de resolución de problemas, al nivel epistémico y el de investigación. Que yo reconozco que este último por ahí no en todas las disciplinas se hagan, o en algunas disciplinas se haga bastante más. ¿Sí? Eh, a mí me gustaría darte ejemplos puntuales, pero esta vez yo no te quiero dar tantos ejemplos, yo ya di un par. Me gustaría no dártelos porque quiero ver si vos los podés ubicar y crear fácil. A medida que ustedes me respondan los trabajos, yo voy a leer lo que ustedes me mandan y yo les voy a grabar un audio y te voy a decir, che, este está buenísimo, mirá, a mí se me ocurrió otra cosa, ¿sí? Entonces, por más que sea medio diferido, es una forma de diálogo que estoy teniendo con ustedes, porque los que ya lo están haciendo ven que es así. No es simultáneo, ustedes por ahí me lo mandan, por ahí yo más tarde te respondo, pero trato de que haya un vínculo de ida y vuelta con lo que yo les propongo y lo que ustedes me envían. Entonces, yo hoy no quiero dar mucho ejemplo, quiero que ustedes los busquen, me los mandan, de paso conozco también un poquito cómo fue su experiencia o qué cosas se les ocurre con respecto a actividades posibles para una clase de su especialidad y yo después les respondo. No se compliquen con la cuestión tecnológica, se lo vuelvo a decir. Lo escribís en un cuaderno, le sacás una foto y me mandás la foto. No hay ningún problema, ¿sí? No tiene por qué ser algo complicado. Yo lo que quiero es que lo hagas, que te tomes un minuto para decir, a ver, che, yo estudio dirección de coros. Bien, cuando el profesor me hace hacer tal cosa, no, eso es más comprensión, eso es más investigación, más resolución. Bueno, esto es resolución de problemas. Bueno, tac, ahí se me ocurrió uno. Ahí tengo uno, ¿sí? Escribilo y mándamelo. Si querés hacerle un archivo Word, en lo posible, por favor, usen WhatsApp. Envíemelo por WhatsApp. La compu la está destinada a las tareas de mis hijas y no la estoy usando tanto. Prefiero por WhatsApp. Y si no lo hacen un archivo de Word porque no tienen cómo mandarlo por WhatsApp, porque no tienen compu, no tienen cómo hacerlo, de última en el texto, en el mismo WhatsApp me van escribiendo el texto, es un poquito más complicado, pero me escriben en el texto de WhatsApp y me lo mandan. Entonces tiene esta semana para pensar un ejemplo de cada uno de estos niveles de comprensión. Una actividad que hayas hecho para el contenido en sí, para la resolución de problemas, eh, nivel epistémico e investigación. Y por favor, si se quedan trabados en alguno, me dicen así, profesor, acá se me ocurrió, no sé si esto o lo otro. Y yo te respondo y te digo, eso segundo que pusiste me parece más acorde, ¿sí? Así que por favor, esto no es
un trabajo que yo evalúo con el objetivo de decir, no lo terminó, lo hizo bien, lo hizo mal. No, yo quiero que estos trabajos sean trabajos para ayudarnos a pensar. Si fuese una clase normal así en un aula, yo mismo estaría diciendo, che, escribilo en tu cuaderno, a ver, contámelo y lo charlamos ahí in situ. Como esto no es así, es medio diferido, lo vamos haciendo así. Vos lo vas haciendo, me lo mandás y yo te voy respondiendo. Y si alguno tiene alguna cosa que no se le ocurra, igual dígame, acá no se me ocurrió y trate de avanzar porque no encuentro un ejemplo para eso. Buena semana, éxitos y hasta pronto.